La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Bienvenidos a Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio. Y la verdad es, ser cristiano es ser habitación de Dios. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto de verdad, hermanos, si lo pensamos bien, es increíble. Antes de conocer a Dios, estamos totalmente apartados de Él. Pero una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y dueño de nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Cuándo sucedió esto? Ese día que confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor, que creíste en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Tu alma, tu mente, tu corazón y tu espíritu ahora son morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Y no lo olvides y siempre recuerda, hoy, mañana y siempre, Dios te escogió para ser morada en ti. Debemos entender que tenemos un propósito y que fuimos creados para ser morada de Dios, y debemos valorar nuestra vida en todo sentido, de acuerdo a su plan. Y seguimos unidos sin estar reunidos. Somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos acá en nuestro viernes en línea, restaurando el sistema. Recordemos que estamos repasando, conforme al libro de Juan, las verdades esenciales del Evangelio de Jesucristo. Es muy importante que nosotros, en ninguna circunstancia, buena o mala, olvidemos lo que es la verdad del Evangelio. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para dar su vida por cada uno de nosotros. Nos mostró su amor Dios de esta manera, dándonos a Cristo Jesús. Y luego resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y allí intercede por nosotros cada día. Así que nosotros no debemos temer, no debemos dudar y debemos cada vez recordar quiénes somos en Cristo y lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es nuestra vida, buenas noticias de salvación. Y hoy más que nunca tenemos que vivir anclados y firmes en esa verdad del Evangelio de Jesús. Hoy quiero que conmigo ores y vamos a elevar una oración juntos al Señor. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás y en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que tu gracia y tu paz inunde nuestras vidas. Señor, te damos gracias y te damos gloria porque tú eres Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, trae descanso, trae tu reposo, trae tu dirección a través de tu palabra. Y en el nombre de Jesús oramos para que los enfermos sean restaurados, para que los enfermos sean restablecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy suplicamos que a través de tu palabra, Señor, nos hables. Háblanos a través de tu palabra y guíanos una vez más a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy quiero leer con ustedes capítulo 3 del libro de Juan, desde el verso 22. Ya en las anteriores oportunidades, pues hemos visto capítulo 1, capítulo 2 y estamos por la mitad del capítulo 3. Es muy importante y necesario y muy bueno que tú incluyas cada día. Haz eso como un reto para este tiempo, leerte otra vez el libro de Juan. Y si no lo has leído, pues recomiendo que te lo leas. Bueno, verso 22 del capítulo 3, allí en tu Biblia puedes buscar conmigo. Y recordemos que Jesús, ¿verdad? Luego de un encuentro con Nicodemo, dice el verso 22,
Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, que era Juan el Bautista, no Juan el Evangelista. Juan el Evangelista es el que escribe el libro. Juan el Bautista vino antes de Jesús y era precursor de Jesús. Bueno, verso 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, es decir, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, es decir, yo no soy el ungido, sino que soy enviado delante de él. Y hasta aquí vamos a leer por ahora. Fíjense que hay dos grupos de personas: los que siguen a Juan y los que siguen a Jesús. Juan predicaba acerca, Juan el Bautista, predicaba acerca de la venida del Mesías. Pero una vez manifestado el Mesías, una vez que Jesús se manifiesta y va a donde está Juan, Juan le bautiza. Y recuerden el episodio en los otros evangelios en donde Juan bautiza a Jesús y desde el cielo se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia, pues indicando esto que era él, Jesús, el Cristo, el Mesías. Desde allí Juan el Bautista entiende y sabe que ya está pronto para terminar su tarea. Entiende y sabe que ya vino Jesús, vino el Mesías, el Salvador, a quien estaban esperando. Recordemos el capítulo 1 de Juan. Y Juan, pues, decía: no soy yo el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Ahora, esto en esta noche lo hemos llamado mi propósito. Fíjense que Juan, cuando sus discípulos, Juan tenía discípulos que le seguían porque era un maestro que enseñaba a las multitudes. Pero sus discípulos en esta ocasión vienen a contarle un chisme. Mira, maestro, tú no sabes que ese Jesús que estaba contigo en el Jordán, resulta que está del otro lado y resulta que ahora está bautizando. Como que ¿qué se cree él? Y nadie te sigue a ti, todos van a él, porque lo que estaba sucediendo era eso, que ya la gente estaba dejando de seguir a Juan el Bautista y estaban siguiendo a Jesús. Ahora, Juan, y es algo que nosotros tenemos que aprender. Juan el Bautista sabía para lo que él había sido llamado. Juan el Bautista entendió su propósito en Dios. Su propósito en Dios le dio una tarea que realizar, una tarea que llevar a cabo, que era proclamar que pronto viene el Mesías. Y cuando la gente aceptaba, cuando las personas aceptaban ese mensaje, pues el indicativo de que la gente aceptaba el mensaje era que eran bautizados por él. Se bautizaban literalmente, bajaban a las aguas. Y eso representaba entonces el inicio de una vida nueva que aceptaba que el Mesías iba a venir. Juan hacía eso. Pero una vez que el Mesías vino, entonces es el Mesías, Jesús y sus discípulos, que empiezan a proclamar el Evangelio. Cuando empiezan a proclamar el Evangelio y Jesús predicando: yo soy el camino, la verdad y la vida, pues también el indicio o lo que indicaba que la gente aceptaba el Evangelio de Jesucristo era ese acto público que se hacía de ser bautizados, de bajar a las aguas. Y por supuesto, una vez que la gente aceptaba el mensaje de Jesús, los discípulos de Jesús pues bautizaban también, empezaron a
practicar de la misma manera lo que ya Juan el Bautista estaba haciendo. Recuerden, el bautismo indicaba, como indica hoy en día, el inicio de una nueva vida. Hoy cuando nos bautizamos decimos, muero para el mundo, vivo para Cristo. El bautizo es tema de estudio de otro estudio, vale decir. Pero aquí lo importante es que Juan siguió cumpliendo su tarea, hizo su tarea, porque sabía y entendía su propósito. Y cuando le vinieron a decir, mira que se está bautizando, él no se puso bravo. Él no dice, ay, ¿qué le pasa a este? Me está quitando el puesto. Ay, ¿qué le pasa a este? Me va a quitar lo mío. Ay, ¿qué le pasa a este? No. Como él sabía y conocía su propósito, entendía que ya estaba a punto de finalizar su tarea, que todavía había camino que recorrer, ¿verdad? En los alrededores de Palestina, pero ya estaba a punto de terminar lo que él había venido a hacer. De manera que él le responde a esos que vienen a decirle, mira que él bautiza, te está quitando el puesto. Él les da una palabra que indica que él conocía su propósito y como conocía su propósito estaba desarrollando su tarea. Fíjense, en el 27, texto 27 es la respuesta que él le da. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Primero, tenemos que aprender de Juan. Él sabía y conocía su propósito y eso le había dado su tarea, la tarea que él tenía que realizar. Y él la cumplió y todavía la está cumpliendo. Y segundo, él reconoce, mira, si a él se le permite hacer eso, es porque Dios se lo permite. Es otra cosa que nosotros tenemos que aprender. Hermanos, hay mucha gente que evangelizar en el mundo entero. Hay mucha gente que consolar. Hay mucha gente que rescatar y que acompañar en medio del dolor. Y somos pocos los obreros del Señor para tanta necesidad que hay. Así que qué bueno que en todo lugar del mundo, en todo lugar de Venezuela, en cada cuadra de Venezuela, se levantara gente de Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios y su propósito, todos. Todos los que hemos sido llamados para ser salvos, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, tenemos un propósito que cumplir. Cuando nosotros en Dios encontramos nuestro propósito, nosotros tenemos una tarea que desarrollar, una asignación que hacer. Juan entendió cuál era la suya y entendió hasta dónde llegaba su tarea y estuvo dispuesto a guiar a quienes Dios les permitió para que los demás también entendieran. Miren, nadie puede hacer nada si no le fuere dado del cielo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús y sus discípulos? Predicando el mismo evangelio que estaba predicando Juan, la salvación a través de un Mesías, a través de Jesucristo. Estaba preparando los corazones para que estuvieran listos para la manifestación del reino de Dios. Y él supo guiar, Juan el Bautista supo guiar a sus discípulos y decirles, miren, él está haciendo algo bueno, él está haciendo, y ellos están haciendo lo que deben hacer. Es la hora en que Dios los escogió para que hagan lo que tienen que hacer. Y recuerden que nadie puede hacer nada si no le fuere dado de arriba. Eso es algo tan importante que tenemos que entender. Dios a todos, para todos tiene un propósito. Encuentra tu propósito en Dios y empieza conforme a tu propósito a desarrollar tu tarea, tu asignación. Hazlo y no te ocupes o no te preocupes o no te angusties porque los demás también tienen un propósito que desarrollar en Dios y una tarea que hacer en el Señor. Y oremos para que en el nombre de Cristo Jesús, cada evangélico de esta ciudad, cada cristiano de esta ciudad,
entienda y comprenda su propósito en Dios y conforme al propósito que Dios le ha dado a cada uno, pueda desarrollar su tarea en donde Dios le ha puesto. Y yo te digo, no te olvides de que nosotros somos Iglesia de Jesucristo y tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir a través de todos los medios. Usa tu teléfono, aunque sea el CanTV, úsalo para predicar, para llamar a alguien y preguntarle cómo estás, para darle una palabra de consuelo, para acompañarlo por teléfono. Es tan bueno y tan importante que cumplamos nuestro propósito y nuestra tarea, desarrollar la tarea conforme al propósito que tenemos. Y entender, como entendió Juan el Bautista, que nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, a partir de acá, del verso 28 al 30, Juan va a usar una alegoría para indicar lo que es Él. Él entendía quién era. Fíjense, una alegoría muy conocida y va a hablar de algo muy conocido para los judíos. En el verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Es decir, Juan les estaba diciendo, ¿cuál es su problema? Si ya yo se los dije. Yo les dije que yo no era. Yo les dije que yo estaba preparando el camino para cuando Él se manifestara. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? 29. Aquí empieza la alegoría. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La alegoría que él usa es la del matrimonio, es la de una preparación de las bodas en donde hay un esposo, hay una novia y hay un amigo del esposo. Pues se acostumbraba, y es lo que hoy en día sería lo que se llama el padrino del novio, puede ser. Aunque hoy en día el padrino del novio no corre con los gastos de la boda, en ese entonces el padrino de bodas corría con parte de los gastos. El padrino no, le llamaban el amigo, porque allá no se llamaba padrino, hoy se llama padrino. El amigo del esposo corría con parte de los gastos de la boda y aparte de eso corría con la organización de la boda. Era el organizador de las bodas o de la boda del amigo. Ahora, Juan utiliza esa figura que ellos conocen tan bien para decirles, miren, lo que yo soy en esta escena de la presentación del Evangelio de Jesucristo en la tierra, lo que yo soy es el amigo del esposo. Es decir, yo vine a preparar todo para que el esposo pudiese manifestarse. Recordemos otra cosa. Tanto en el Antiguo Testamento, generalmente Dios compara o Dios llama a Israel, es decir, a su pueblo, lo llama como la esposa. Y Él es su marido, Él es su esposo. Dios es el esposo de su pueblo. Israel es la novia. Frecuentemente ellos ya han escuchado, están familiarizados con ese mensaje. Frecuentemente ya ellos han escuchado esa figura o se les ha hablado en esa figura o con esa alegoría. También en el Nuevo Testamento, pues, se dice que la iglesia es la novia que está esperando, ¿verdad?, el encuentro final, en donde por siempre reinaremos con nuestro Señor, y usa esa figura cuando serán las bodas del Cordero, donde la novia, que ahora es la iglesia de Jesucristo, pues se encontrará para siempre y por siempre con su Dios, con su esposo. Así que, para explicarles y para que ellos se calmen, y es lo que hace un buen maestro. Un buen maestro no solamente dice, bueno, eso es así porque es así y ya está. No, un buen maestro, ¿verdad?, quiere que sus discípulos entiendan el porqué y el para qué de las cosas. No solamente le dice porque él pudo haberles dicho, bueno, quédense tranquilos, eso es así y ya está. Y ya, punto final. No. Él les explica y le dice, recuerden lo que hace el amigo del esposo.
yo estoy como el amigo del esposo. Un buen maestro explica el porqué. Y vale esto para llamar la atención de cada papá y de cada mamá. Saben, es tan importante que nosotros podamos explicar a nuestros hijos, y sobre todo si ya son grandes. Y grandes hablo de 8 años en adelante y quizás de 7 años en adelante. Explicarles por qué te digo que no. Sentarse y hablar. Hablar con ellos y explicarles el por qué sí o el por qué no. O el por qué deben hacer lo que tienen que hacer. Y yo oro para que cada papá y cada mamá pueda tener la sabiduría divina para guiar a sus hijos. Sobre todas las cosas, para guiarles en el camino del Señor. Y no que simplemente, bueno, tienes que orar porque tienes que orar. O tienes que hacer esto porque tienes que hacer esto y ya porque soy tu papá y te lo ordeno y se acabó. Ciertamente hay momentos límites, ¿verdad? En donde uno puede asumir, pero que sean pocos, que no sea lo frecuente, sino que más bien haya una relación entre tu papá, ¿verdad?, con tu hijo, o tu mamá con tu hijo, con tus hijos, de explicar el porqué de las cosas. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé sabiduría divina para que puedas mantener esa comunicación con tus hijos, porque tú eres el primer maestro de tus hijos. Papá y mamá son los primeros maestros, son los maestros por excelencia de nuestros hijos, de tus hijos. No esperes que otro venga a explicarle las cosas. Que Dios te ayude. Y entiende el ejemplo de Juan. Juan muy amablemente explicó el porqué y muy pacientemente. Y necesitamos de eso. Los papás, las mamás, necesitamos mucho de eso. Paciencia, estirar el ánimo con los muchachos, con nuestros niños, con nuestros muchachos, con nuestros adolescentes, con nuestros hijos. Para que el Señor ponga palabra en nuestra boca para ayudarles a entender el por qué sí, el por qué no, el por qué te digo que hagas esto o lo otro. Muy importante, por favor, no te olvides de eso. Bueno, fíjense, él termina acá, volvemos con Juan el Bautista y él les explica y él entiende y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él sabía para lo que había sido llamado, está cumpliendo su tarea y sabe que su tarea en el Señor tiene un límite. Verso 31. El que de arriba viene, fíjense que todavía él sigue explicando qué. Explicando ahora quién es Dios, quién es ese Jesús. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién era el que venía del cielo? Jesús. Él les está diciendo, ese Jesús viene del cielo. Y Él viene a explicar las cosas de Dios, las cosas del cielo. Nosotros a veces estamos muy sumergidos, aunque somos ciudadanos del cielo, porque cuando Jesús nos salvó y nos rescató y nos selló con el Espíritu Santo, ahí ya ese sello indica que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero a pesar de eso, nosotros pensamos muy naturalmente, muy terrenalmente. Debiéramos en el nombre de Cristo Jesús, pues cambiar, ¿verdad?, nuestros pensamientos. Y esta gente que seguía a Juan era así. Ellos seguían a Juan, habían aceptado el evangelio, pero todavía estaban muy, muy carnales, vamos a decirlo así, muy pensando terrenalmente. Bueno, Él les dice, Él es el que viene del cielo y Él nos va a venir a revelar lo del cielo. Ustedes son de la tierra, ustedes están pensando en cosas terrenales. Por favor, cambien su mente y déjense moldear por ese que viene del cielo. Sigue diciendo el verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Él está afirmando, Juan el Bautista,
Con estas frases está afirmando la autoridad plena de Cristo el Mesías, del Salvador ungido, de que ese Jesús a quien ellos estaban criticando, porque también estaba bautizando, ese es el Mesías ungido. A Él tienen que seguir porque Él es el único camino, verdad y vida. Él es el Hijo que desciende del cielo y que nos va a traer la revelación de lo que Dios quiere. Nos va a traer, Juan tiene esta posición. Yo hasta ahora les abrí un camino, les preparé una senda. Yo fui un precursor, pero Él mismo va a establecer el reino de Dios aquí y ahora. Y Él mismo va a mostrar a través de Él quién es Dios. Y a través de Él vamos a ver a Dios. Eso es lo que Él les está explicando y se los deja a sus discípulos bien claro. Ahora, fíjense en el verso 36 cómo termina. El que cree en el Hijo, por supuesto el Hijo aquí es Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él les indica claramente, ustedes, si creen en el Hijo, que ese Jesús es el Hijo de Dios, ustedes tienen vida eterna. Pero si ustedes rehúsan creer en Él, fíjense que todo el mensaje de Juan el Bautista apunta a Jesús. Lo mismo nosotros, todo nuestro mensaje tiene que apuntar a Jesús. A Jesús. Entonces dice, el que rehúsa creer en el Hijo, ese es el que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, este texto está resumiendo en pocas palabras lo que ya hemos dicho en los capítulos anteriores. Jesús no condena, pero sí hay un acto de condenación. Pero no es Dios, no es Jesús el que condena. ¿Qué es lo que condena? No creer en Jesús. Es lo que Él está diciendo acá. El que cree tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo, tiene la vida eterna. Goza de las bendiciones de Dios. Las promesas de Dios son reales para él. Tiene asegurado que la protección divina y tiene asegurado el propósito en Dios para su vida y que Dios le va a ayudar a realizar la tarea, la asignación que tiene para cada uno de nosotros en la tierra. En tanto y en cuanto que creas, entonces participas de todo lo que es aquí y ahora y después en el más allá, la vida eterna. Pero, y termina este capítulo indicando lo que ya hemos dicho, pero el que no cree, ese es el que se condena. No creer en el Hijo de Dios, en Jesús, como único y suficiente Salvador es lo que condena, es lo que trae la ira de Dios sobre tu vida, sobre la vida del que no cree. Pero qué bueno que todos nosotros hemos decidido creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Por eso participamos desde ya de la vida eterna. Más adelante nosotros vamos a encontrar en el libro de Juan que Juan aclara y dice lo que es la vida eterna. La vida eterna no es solo el más allá. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna la tenemos aquí y ahora. Y qué bueno que podamos estar cada día más cerca de nuestro Señor Jesús para que esa cercanía hacia Él pues nos produzca la seguridad que tanto necesitamos en estos momentos difíciles. Entonces, resumiendo esta noche, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que Juan entendía, Juan el Bautista, recuerden, diferente de Juan el Evangelista. Juan el Evangelista estuvo con Jesús, era uno de sus 12 discípulos y después, de algunos años después de que Cristo asciende, pues empieza a escribir el Evangelio de Juan, resumiendo la vida de Cristo. Pero de quien se habla en los primeros capítulos en el Evangelio de Juan es de otro Juan que vino antes de Jesús, que es Juan el Bautista, que fue la voz, que fue el precursor, que preparó un grupo de personas, ¿para qué? Para que estuvieran listas para recibir
a Jesucristo para que cuando Jesucristo se manifestase en la tierra, recibirle y que sus discípulos ahora pasaran a ser discípulos de Jesucristo, porque ese era el Mesías. Entonces Juan sabía su propósito y conocía su propósito. El propósito que él tenía le dio una tarea a realizar. La tarea a realizar de Juan fue cumplida y tuvo un límite, y es en donde él dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan, como un buen maestro, Juan el Bautista, pues les indicó a sus discípulos que ya el momento había llegado y les explicó el porqué y de cómo eran las cosas. Yo soy el amigo del esposo. Él es el esposo, el Cristo ungido. Y por supuesto, su mensaje final, al final del capítulo 3, encontramos que él vuelve a indicar la verdad central del Evangelio. Cristo vino de Dios y vino a la tierra para manifestar a Dios en la tierra. Él es el Hijo amado. Dios Padre nos amó tanto a nosotros que envió a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él participara y viera la vida. El que no cree en Jesucristo, pues está condenado. Y la ira de Dios, aquí lo dice de otra manera, la ira de Dios está sobre él. Así que la verdad del Evangelio es clara, es sencilla, es fácil de digerir. Que Dios nos ayude, no solamente a guardar esas verdades y a sustentarnos y a establecernos en ellas, sino a transmitirlas a otros para que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Hasta hoy la enseñanza, y la semana que viene pues seguimos con el capítulo 4 en Restaurando el Sistema. Dios te guarde, el Señor te bendiga y no olvides quiénes somos. Somos Iglesia de Jesucristo. Somos la gente que Dios tiene en este tiempo para mostrar y para construir esperanza en esta nación. Empieza y sigue. No te canses de creer que Dios hará grandes y poderosas cosas con cada uno de nosotros. Recuerda que en Cristo hay paz. Quiero recordártelo una vez más. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipa toda tiniebla. Y seguimos unidos sin estar reunidos porque CCP no se detiene. CCP sigue firme y adelante. Amén. Porque somos una iglesia a la medida de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu bondad. Bendecimos a cada uno que nos ha escuchado y bendecimos a todos los que nos van a escuchar. Que tu palabra, Señor, inunde nuestros corazones. Que tu palabra se haga viva en nosotros. Para nosotros, Señor, meditarla, creerla, pensarla y sobre todas las cosas, vivirla. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Oramos suplicando tu misericordia para esta nación, suplicando y rogando en el nombre de Jesús que te lleves todo virus, Señor, que toda plaga y toda pestilencia, Señor, sea anulada y sea atada. Oramos, Señor, oramos por la vacuna, Padre Celestial. Dirige a los científicos, Señor. Dice tu palabra que la ciencia es escudo. Dirige, Señor, todas las cosas para que la cura en contra de este virus, Señor, prontamente sea hecha una realidad. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Y entre tanto, Señor, dure esta situación, guárdanos y líbranos del mal. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, a ser prudentes, pero a caminar en fe. Ayúdanos a entender de verdad qué es caminar en fe. No es tentar la suerte, sino es caminar agarrados de ti, sustentados en tu palabra y siendo, Señor, sobre todas las cosas prudentes. Llénanos de tu gracia, de tu amor, que fluya, Señor, tu poder. Llénanos, ayúdanos, Señor, a embriagarnos con tu Espíritu Santo, Padre Celestial, como dice tu palabra, porque tu palabra dice que no nos embriaguemos con vino, no nos embriaguemos con noticias, pues digo yo en esta hora, sino que vamos a llenarnos del Espíritu Santo de Dios.
Oramos, Señor, para que tú bautices a cada uno con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Porque es tu Espíritu Santo, es su poder, es tu gloria y tu poder en nuestras vidas lo que nos va a hacer seguir hacia adelante, Señor, corriendo con paciencia esta carrera. En el nombre de Jesús, que seamos fortalecidos, que seamos renovados en el nombre de Cristo y ayúdanos a ser cada día más como tú eres. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda mañana las clases del club En Cristo hay Paz y las clases juveniles. Y el próximo domingo te espero con una palabra fresca que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No te lo pierdas. Dios te guarde. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.